¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy comenzamos nuestro informativo pendientes del campo, pero no tanto de la cosecha que se recoge en estos momentos, sino de cosechas futuras que se van a ver sin duda afectadas por los malos resultados de la campaña de este 2017. El caso es que esta tarde se ha reunido en Madrid la sectorial de Agricultura, donde se han repartido fondos del Plan de Desarrollo Rural. A Castilla y León llegarán 18 millones de euros, pero también se han abordado algunos de los asuntos que se van a debatir la semana que viene en el Consejo Europeo de Ministros de Agricultura y donde Castilla y León va a poner la voz a todas las comunidades autónomas de nuestro país y donde evidentemente se va a hablar de la sequía y de los daños que ha ocasionado los cultivos. Castilla y León recibirá 18 de los 123 millones de euros que ha repartido el Gobierno para este 2017. Junto a las aportaciones europeas de la Junta, se convertirán en 111 millones que se destinarán a la promoción de los jóvenes agricultores, modernización de la actividad ganadera o criterios de calidad, entre otros programas. La buena gestión de la región la convierte en la segunda con mayor inversión. El ejecutar correctamente y el incrementar la actividad en alguna de las líneas hace que se incrementen las cuantías que Castilla y León recibe. Las reivindicaciones de la región tendrán presencia directa en el Consejo de Ministros Europeo del día 17 y en el que Castilla y León se estrenará como representante de las autonomías españolas. Milagros Marcos defenderá a nuestros ganaderos frente a exportadores de terceros países y reclamará medidas contra la sequía. Esta demanda nuevamente de poder anticipar hasta como mínimo el 70% de las ayudas de la PAC a mediados del mes de octubre, en este momento es el 50% lo que está autorizado. Nosotros ya hemos mandado una carta a la Comisión trasladándole, digamos, la necesidad del anticipo, de subir el anticipo al 70%. Lo que pasa es que todavía no hemos tenido respuesta. España también pedirá al comisario de Agricultura su valoración sobre el documento de la Comisión sobre Financiación de la Unión Europea y en el que de los 5 escenarios posibles, solo uno plantea el mantenimiento de los fondos para la PAC. Los pésimos resultados de esta cosecha obligarán a muchos agricultores a solicitar créditos para la sementera de la próxima. Este lunes la ministra de Agricultura animaba a los profesionales del campo a seguir pidiendo los préstamos que les ayuden a paliar las pérdidas de esta campaña. En un mes se han presentado en Castilla y León 1.800 solicitudes, pero 140 no se han concedido. Asaja achaca estas denegaciones a que el Estado no tiene un presupuesto adicional para solventar tantas ayudas. La ministra ha lanzado un mensaje de tranquilidad. La línea inicial salió por 90 millones de euros. Lo vamos a ampliar con 20 millones de euros y además en una línea adicional otros 40 adicionales. En total, 150 millones de euros, cantidad que justifica, según la ministra, que no se trata de un tema de presupuesto, tal y como critica Asaja. No olvidemos que en Castilla y León posibles solicitantes de estas ayudas son 40.000. Y que en el montante económico podríamos irnos a 1.000 millones de euros perfectamente. La ministra lo quiere arreglar con 20 más, lo quiere arreglar con 45 más. En definitiva, para la necesidad que tiene Castilla y León este año, calderilla. El sindicato agrario denuncia que el 30% de las solicitudes se están denegando. ¿A quién se le está rechazando? Aquel joven, aquel profesional que tiene menos viabilidad en su explotación, que tiene más dificultades económicas, que tiene préstamos, porque SAECA, como ya tiene préstamos, ella no quiere garantizar aquello que tiene alguna dificultad económica, pero es justo los que lo necesitan. Por eso el sindicato pide que las ayudas sean aprobadas por decreto. Bueno, pues de las ayudas que reclaman las organizaciones profesionales agrarias hablaremos, como no, en nuestro tiempo de tertulia. Esta noche con Marga Enríquez. Marga, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y con Nacho Foces. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, te veo, mira, eres de los primeros tertulianos que sigue manteniendo el tipo y vienes con corbata y no en modo verano, como vienen muchos ya además, descorbatados. La estreno para venir hoy a esta última tertulia de la temporada. Sí, última para ti. Me la han regalado y oye, esta es la última para mí, evidentemente. Esta es nuestra última semana y esta va siendo ya, vamos ya con la cuenta atrás, Ernesto. Buenas ¿Qué tal? noches. Cuéntame, ¿qué dicen los periódicos? Pues mira, el norte de Castilla destaca en su primera los 66 detenidos en un golpe policial a un grupo criminal muy violento de la región. También el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este asunto. Detenidas 66 personas tras desarticularse una violenta red de tráfico de drogas y señala que 3 de los arrestados fueron responsables de un crimen en marzo en Salamanca por una deuda pendiente. Y se han desmantelado 24 puntos de venta en las provincias de Palencia, Salamanca, Zamora y Valladolid.
Diario de Ávila destaca en su primera la muerte de un piloto de parapente. Fallece el piloto de un parapente tras sufrir un accidente en Peñanegra, en Piedrahíta. Diario de Valladolid, El Mundo, el Tribunal Superior de Justicia archiva la causa contra Centeno por su viaje a Japón. También El Norte de Castilla se refiere, en otra noticia de primera, a los procuradores de las Cortes. La dieta que perciben los procuradores sube 40 euros y alcanza los 220 por sesión. ¿Esos que trabajan más, Nacho, o qué? Más caro. Sí. Trabajan más caro. La Gaceta de Salamanca, la universidad rompe la tendencia y gana alumnos de nuevo ingreso para este curso. Y por último, el diario palentino destaca en su primera una imagen muy expresiva y casi simbólica de lo que es esta temporada, esta cosecha. El trigo por los suelos. 25 toneladas de trigo derramadas por la autovía de Castilla a la altura de Villamuriel de Serrato, que tuvieron que ser recogidas por una máquina quitanieves. Sí, sí. Ahí la vemos, una imagen espectacular y un titular aparente de estos que dicen que se los ponen como a Felipe II, porque es verdad, ¿no? Venía al pelo a hablar de este asunto, por supuesto. Decía antes Ernesto, cuando leía el diario de Ávila, nos contaba uno de los sucesos de la jornada. Un piloto de parapente ha fallecido esta tarde tras sufrir un accidente en el puerto abulense de la Peñanegra, en Piedrahíta. El siniestro tenía lugar poco después de realizar el despegue. El piloto sufrió una caída y fue encontrado sin vida en una de las laderas de la montaña, en una zona de difícil acceso. Cuando los equipos de emergencia llegaron, ya había fallecido. Bueno, era una de las noticias trágicas de la jornada, y otra de las noticias habituales desde hace ya unos cuantos días, unas cuantas semanas, es lo que se avecina, la mala cosecha de cereal que se avecina en nuestra comunidad y las ayudas directas que reclaman desde los sindicatos agrarios. Sobre todo, ya hemos escuchado al presidente de Asaja, don Aciano Dujo, criticar en cierto modo aquellos préstamos que se han denegado, porque entiende que al final los que se han denegado son los que más se necesitan. Pero desde los sindicatos de lo que se sigue hablando es de ayudas directas, ¿no? Y este será uno de los temas que imagino que se aborde la semana que viene en ese Consejo de Ministros Europeo. Lo que pasa que esto es acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, generalmente cuando se hace la sementera no se piensa que en el verano vaya a haber una cosecha tan nefasta como esta, que encima viene después de un año donde hubo unos rendimientos históricos, hectáreas en Tierra de Campos que dieron 5.800, 6.000 kilos, que este año están dando 700, 800... Evidentemente, después de todo eso, ¿quién va a pensar que puede pasar esto? Bueno, no hay una cultura en el... Yo entiendo a las organizaciones agrarias, pero es verdad que no hay una cultura en el campo que establezca, que fije desde el principio que a la vez que siembras tienes que hacer una segunda siembra, que es la del seguro, es decir, invertir mínimamente en un seguro. Bien es cierto luego que los seguros, y lo estamos viendo ahora según pasamos por cualquier carretera, todas las señales que han dejado para empezar a medir los daños en cada una de las parcelas, luego hablas con los agricultores y es normal que estén desesperados porque entre que llega el perito, empiezan a tomar medida, al final el agricultor le queda la sensación de que se ríen de él las compañías de seguro o los peritos que tienen que hacer esa tasación, pero bien es cierto que o empieza a calar esta cultura, o con lo que tenemos del cambio climático, en los próximos años vamos a tener que asentar de otra manera todo lo que tiene que ver con la cosecha. Me quedo con eso que comentas, porque verdad, hablando con nuestro compañero de la información meteorológica, con nuestro hombre del tiempo, con Andrés, él dice eso, ¿no? Que a partir de ahora podemos esperar unas primaveras e inviernos muy similares al que hemos tenido. Lo que pasa es que lo que decía Nacho sobre los seguros, ellos se quejan de que son caros, que son además muy enrevesados de solicitar y que luego les cuesta bastante cobrarlos. A lo mejor lo que hay que intentar es que con las aseguradoras negociar una manera, bueno, ellas podrán poner los precios, pero sí agilizar bastante o simplificar muchísimo los trámites también, y luego agilizar también muchísimo los pagos, porque ahora mismo, claro, todos los que han solicitado los seguros están pidiendo que vayan los peritos, y creo que hay unos retrasos además increíbles en que vayan los peritos ahora. Seguramente, Margan, eso, perdona mucho. Ahí sí que sería fundamental el papel mediador de las organizaciones agrarias, porque claro, un agricultor solo frente al seguro, yo creo que es más difícil gestionar que vayan los peritos y los cobros. Muy pocas tierras aseguradas también. Sí que es cierto, yo sí me creo el discurso tanto de la ministra como de la consejera a favor de contratar seguros, y a la vez es cierto que tal y cuando te exponen
el tema con las ayudas que se reciben para la contratación de esos seguros, te lo cuentan y dices, bueno, parece que es una inversión rentable, ¿no? Pero claro, luego llega la hora de la verdad. Yo no conozco un agricultor, y soy de Tierra de Campos, no conozco un agricultor que hable bien de los seguros agrarios. No lo conozco. Con lo cual, algo tiene que tener y algo se tiene que estar haciendo mal. Habría que detectar quién, que yo creo que lo tienen bien detectado, quién, con lo cual es fácil ponerle coto. Bueno, pues seguimos pendientes de la cosecha. Ya nos dijo la consejera Mila Marcos que el próximo día 21 tendrá lugar la presentación oficial y ahí ya se pondrán datos muy reales, muy ciertos acerca de cuánto daño ha causado la sequía y la posterior helada tardía de abril. Vamos ya con la política, porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha archivado la causa abierta contra Alfonso Centeno, alcalde de Olmedo y procurador en Cortes por el PP, por un viaje a Japón en 2007 junto a directivos de la empresa Corsan. En el auto, el magistrado considera probado que Centeno pagó su viaje. Todo este asunto surgió a raíz del llamado caso Adif, que parte desde Barcelona, además, por sobrecostes millonarios en unas obras del AVE. El auto judicial no deja lugar a dudas. Alfonso Centeno ha acreditado que pagó 2 viajes a Japón para él y su esposa, y aunque todo lo organizó una empresa que estaba interesada en ciertas adjudicaciones, no constituye dádiva o retribución. El delito de cohecho estaría prescrito y el caso archivado. Yo siempre dije que fue un viaje de vacaciones y que las vacaciones me las pago de mi bolsillo, y así lo he vuelto a acreditar una vez más y así lo ha entendido el juez. El instructor considera, eso sí, que las relaciones entre Centeno y la empresa deberían haber sido estrictamente institucionales y que algunos correos demuestran el interés de Corsan por la presencia del entonces vicepresidente de la Diputación. Desestima la prevaricación pese a que ésta prescribe a los 15 años y no a los 10 como el cohecho, y descarta revisar cada uno de los contratos que firmó Centeno en Sodeva. El auto se puede recurrir, pero Centeno cree que no ocurrirá y responde así a Ciudadanos, que reclamaba su cese en las Cortes. Cuando los políticos se meten a hacer justicia, lo suelen hacer bastante mal, y si los jueces hacen política también suele ocurrir lo mismo. El viaje se realizó en 2007 cuando Centeno era vicepresidente de la Diputación de Valladolid y responsable de la Sociedad Provincial de Desarrollo. Ciudadanos ha sido uno de los partidos más duros con el Partido Popular a raíz de este caso Centeno y abiertamente pedía responsabilidades tanto al propio alcalde de Olmedo como al presidente de la Junta. De hecho, les leo algunas de las declaraciones posteriores de Ciudadanos una vez que se ha conocido este auto. Luis Fuentes denuncia que el compromiso con la regeneración del PP es inexistente, pese al archivo de la acusación contra Centeno. El portavoz de Ciudadanos considera que lo firmado por Carnero, Herrera y por tanto Mañueco, comprometiéndose a separar a los imputados, no sirve de nada. Bueno, ¿y vosotros qué opináis acerca de todo este asunto y de la oposición? Que quedan también aquellos que inmediatamente, en cuanto se conoció que tenía que ir a declarar como investigado Centeno al TSJ, pues pidieron al día siguiente su cabeza. Hombre, lo primero que hay que felicitar y alegrarse porque le hayan archivado a Alfonso Centeno una causa. Desde luego no es plato de buen gusto tener abierta una causa, y más si eres cargo público y encima por una cosa tan chusca, vamos a decir, como es un viaje a Japón con tu esposa. Bueno, pues eso cala muy bien y prende rápido en la sociedad. Pero él dice que cuando los políticos se meten a hacer justicia, yo creo que aquí hay una lección bien clara, y no ya solo en la oposición, que evidentemente también con este auto del juez algunos miembros de la oposición pueden haber quedado muy retratados por pedir inmediatamente que en lo que es la parte inicial de la investigación, porque no había llegado a ningún tipo de imputación, en la parte inicial de la investigación se tuviera que dimitir quien tiene que hacerlo. A mí lo que más me ha llamado la atención de este caso ha sido cómo le ha tratado el Partido Popular, su propio partido, a Alfonso Centeno. Vimos en el reciente Congreso Provincial del Partido Popular de Valladolid cómo en la despedida del anterior presidente, del que fue Alfonso Centeno vicepresidente, desaparecieron las imágenes. En un vídeo de despedida muy emotivo no aparecía Alfonso Centeno, con lo cual ya el propio partido nos le estaba señalando a la sociedad como apestado, y si no como apestado, como sospechoso. No. Hubo abrazos clandestinos que le dieron algunos a Alfonso Centeno cuando ya se apagaron todas las luces del Congreso y había terminado toda la pompa. En las Cortes le dirigían la palabra a sus compañeros de escaño y poco más, ¿no?
Entonces, una lección que a lo mejor sí hay que sacar de esto es que tenía razón Pío Cabanillas en aquello de que en los partidos están los adversarios, los enemigos y los compañeros de partido. Yo creo que el trato que ha recibido del propio Partido Popular Alfonso Centeno, que ha desaparecido de los órganos de dirección de Valladolid, que, insisto, le hicieron desaparecer hasta las imágenes del vídeo, tienen que hacer pensar a más de uno del propio Partido Popular. Bueno, yo en este caso yo iría al principio del todo. Desde el principio él facilitó una factura en la que aparecía una tarjeta de crédito que supuestamente supongo que pertenecería a él, vamos a creerle, eso me imagino que el juez lo habrá constatado, pero sí que se le preguntó en ese momento si él había participado en otros acontecimientos de ese viaje, es decir, si en ese viaje había habido excursiones, había habido comidas, había habido cenas, y ahí ya se acabaron las preguntas, no nos dejaron seguir preguntando, porque bueno, está claro que el viaje de él y su mujer, lo que es el viaje de avión, lo pagó él, pero ha participado en una delegación comercial con una empresa a la que luego se le han concedido obras en la Diputación cuando él era vicepresidente. Él tiene un expediente abierto, o el Partido Popular ha abierto un expediente. A lo mejor en ese expediente sí que hay que valorar dentro del propio partido si es ético que un vicepresidente de una diputación provincial participe en un viaje de una constructora con la que está trabajando o que ha solicitado o está en concurso en alguna de las obras de la Diputación. A lo mejor eso los partidos, y podría el Partido Popular de Valladolid o de Castilla y León, que no recuerdo ahora mismo quién tenía... El de Castilla y León. El de Castilla y León abierto, ver si realmente es ético eso, si es ético que los políticos participen en ese tipo de viajes. Yo creo que no es ético que participen en ese tipo de viajes, porque luego se ven obligados a dar esas explicaciones. Y él aún no ha explicado si en ese viaje participó en otra serie de cosas que sí que podrían haber pagado la constructora. Él eso no lo ha explicado. Y luego hay otra cosa, uno de los dos delitos no se le juzga porque ha prescrito. Han pasado más de 10 años, justo han pasado 10 años en el 2017. Entonces, yo sí que iría un poco más allá. Vale, perfecto, el juez ha visto que esa cuenta pertenecía a esa tarjeta, él ha pagado ese viaje de él y de su mujer, pero no olvidemos la esencia del asunto, que es que él fue en una misión comercial con una constructora. Hombre, bien es cierto, y si puedo añadir algo, esto demuestra y le coloca en este caso a Alfonso Centeno como el primer político de Castilla y León que es víctima de los nuevos tiempos de la política. Es verdad que los políticos en este momento están bajo sospecha absolutamente de todo. Bien es cierto que algunos merecidamente, porque se han comportado como se han comportado. En este caso hay cosas muy extrañas. La primera que tú has dicho, que 10 años después, estemos hablando de un asunto que, bueno, es que hasta ahora no se sabía que el alcalde de Olmedo y entonces vicepresidente de la Diputación había viajado a Japón, y hasta que no ha investigado la Guardia Civil unos sobrecostes de la línea del AVE Madrid-Barcelona, no ha salido el nombre. Bueno, esto es una situación, yo el calvario que ha tenido que estar pasando Alfonso Centeno, insisto también por cómo se han portado con él, personas que se supone que eran de su máxima confianza y que a su vez habían confiado en él. Bueno, creo... Perdona, Nacho, de la política están en un acuerdo que firmó Ciudadanos con el Partido Popular, en el que en este medio tiempo ha cambiado la situación de imputado por la de investigado, pero si nos fijamos en ese acuerdo, en esa primera fase, una vez investigado que era imputado anteriormente, él tenía que haber, según ese acuerdo que se firmó con el Partido Popular, él tenía que haber presentado la dimisión. Entonces, yo entiendo el cabreo, el enfado que pueden tener ahí mismos Ciudadanos. Bien, pero yo voy a una parte. Un acuerdo lo firman dos partes, ¿no? Si lo está incumpliendo el Partido Popular, ¿por qué Ciudadanos no ha cogido el acuerdo, lo ha roto, lo ha hecho trizas y ha dicho... Ah, bueno, ya esa es la claro, segunda parte. Es que encima tenemos que soportar los ciudadanos al decir, lo están incumpliendo, lo están incumpliendo. Si tú y yo llegamos a un acuerdo, Marga, y yo lo incumplo, doy por hecho que lo primero que haces es dejarme de hablar. Para señalarme y decir, oye, mira, chico, contigo no se puede ir ni a coger billetes. Oye, guapo, lo estás incumpliendo. Bien, claro, pero luego dirías, oye, chico, no voy contigo ni a coger billetes de 500 euros. Por eso digo que la nueva situación de la política, en el que firmas lo primero que te ponen para garantizar un gobierno y luego llega la hora de la verdad, pero no se hace. Pero claro, un asunto de hace 10 años, ¿qué no nos puede esperar en los próximos meses si ahora hemos estado dando tantas vueltas a un asunto de hace 10 años? También es cierto una cosa... La justicia sigue siendo muy lenta.
Entonces, el calvario que ha tenido que pasar ahora este procurador y alcalde de Olmedo ha sido todavía mayor precisamente por eso, porque los tiempos judiciales... Y han seguido, creo que es la prevaricación, creo que son 10 años, que es lo que habría prescrito, y ha seguido la parte del cohecho porque son 15. Y por eso ha instruido estas primeras investigaciones, y no, probablemente no hubiera podido, o sea, en el momento en que hubiera visto las fechas, probablemente no se hubiera iniciado ninguna investigación. Era una de las noticias del día, seguro que mañana va a dar más de sí, porque escucharemos reacciones. Hoy, por ejemplo, todavía no hemos escuchado a nadie del Partido Popular, excepto al propio afectado, evidentemente. Por ejemplo, no hemos escuchado al presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, que, eso sí, esta mañana se ha reunido con el Grupo Municipal de los Populares en el Ayuntamiento de Ávila y también de la Diputación Provincial, entre los temas, la moción que se presentará en los plenos del Ayuntamiento y la institución provincial para defender la soberanía nacional, es decir, contra el referéndum catalán. También en estos encuentros el empleo y la sanidad han sido protagonistas. Pues sobre la nueva situación de Alfonso Centeno, o más bien sobre ese auto del Tribunal Superior de Justicia archivando el caso, le preguntará mañana nuestro jefe de informativos, Eduardo Gordaliza, a Luis Tudanca, que va a estar en esta casa en un programa especial hablando ya de lo que va a ser la noticia del fin de semana, ese Congreso Regional. Un Luis Tudanca que ha cerrado esta tarde su ronda con militantes antes de ese Congreso, que, como les digo, este fin de semana le va a reelegir al frente de la Secretaría del PSOE de Castilla y León, y lo ha hecho en El Bierzo, un día después de que se incluya en la lista de delegados por la provincia de León al que fuera secretario del PSOE en Ponferrada, Aníbal Menayo. Tudanca asegura que su presencia está justificada al tratarse de un afiliado más del Partido Socialista. Todos los miembros de esa delegación son militantes de pleno derecho del Partido Socialista, punto. Y yo, como secretario general, lo único que voy a hacer es respetar la voluntad de los militantes del Partido Socialista de León que han elegido su delegación, punto. Bueno, pues avecina el Congreso Regional del Partido Socialista, ¿y cómo lo veis? Bueno, ¿cómo lo veis? Bastante tranquilo, ¿no? Bastante tranquilo. Hoy publicabais una entrevista de Ana Sánchez en el norte de Castilla que... Si fuera el parte meteorológico diríamos sol y buen tiempo, que es lo que después de las balsámicas primarias federales es lo que ha pasado. Tudanca se apresuró después de esas primarias a presentar su candidatura, Ferraz le apoya más que claramente, lo hizo ya en la anterior ocasión, y vamos a ver, no obstante, las votaciones como las dirigen. De hecho, la elección de delegados este fin de semana, exceptuando el caso pintoresco de Valladolid, en el que siguen los de siempre diciendo las mismas cosas y pese a que pierden el sector crítico, siguen ahí a la carga, no parece que vaya a tener muchos problemas. Otra cosa es lo que vaya a ver de lo que vaya a presentar, que ya es yo creo que es el punto de arranque de lo que va a ser su candidatura hacia la Junta en 2019. Hizo un esbozo, dejó una pincelada en el último debate del Estado de la Comunidad hace un par de semanas, y hombre, lo mínimo que se le puede pedir es equipo para entonces y las primeras líneas básicas políticas que vaya a defender de aquí a entonces, que creo que si nos ponemos aquí podríamos sacar ahora mismo 25 de las que pueda presentar, porque los problemas son endémicos en Castilla y León, pero hombre, es de imaginar, o al menos, si no es de imaginar, sí hay que esperar que por lo menos lance mensajes ya un poco más ajustados a esta situación, después de los años que él lleva ya de secretario del partido, y que también se las han hecho pasar sus compañeros de partido en las distintas provincias como se las han hecho pasar, claro. Es que en el PSOE no se lo suelen poner muy fácil a nadie, ¿no? a ningún secretario regional. Hombre, pues yo creo que está un poco transfiriendo la forma de hacer de Pedro Sánchez un poco a Castilla y León, o sea, con la gente que se ha rodeado durante todos estos años, que ha hecho un equipo, Ana Sánchez, está Virginia Barcones, probablemente pues, Javier Izquierdo, el alcalde de Valladolid, que aunque no va como delegado, pero pues es un apoyo muy importante que tiene Luis Tudanca, y yo creo que han escarmentado, y han escarmentado además en cabeza propia los dos. Es decir, tanto integrar, y al final se te desintegran ellos solos. Pues vamos a hacer una dirección de un partido que tenga una cohesión y que pueda tirar para adelante. Y claro, sale Soraya, porque claro, ha estado permanentemente desafiando a la dirección del partido en Valladolid y a nivel regional durante todo este tiempo,
y claro. Perdona, dices que han escarmentado, pero también son expertos en el PSOE de Castilla y León de recuperar fantasmas del pasado, ¿no? Hablábamos de este concejal de Ponferrada, de Aníbal Verayo, que va a ser uno de los delegados en el Congreso Autonómico. ¿Y por qué es famoso Aníbal Verayo? ¿Por qué lo fue en su día? Porque fue uno de los concejales de Samuel Folgueral, el famoso alcalde socialista que llegó a la alcaldía de Ponferrada como llegó después de esa controvertida moción de censura que acabó rompiendo el partido en dos. Esa es una de las noticias, o al final creéis que esto ya es agua totalmente pasada. Sí, si escarbamos en el pasado, yo creo que nos sacarían hasta nosotros, a los periodistas, nos sacarían. Caray, fíjate tú la renovación también del Partido Popular y lo que está saliendo del pasado. Otra cosa, insisto, es que ahora Tudanca empieza a actuar como candidato a la presidencia de la Junta y como posible o con más posibilidades de poder llegar a ser presidente en el caso de que los resultados electorales le faciliten el que pueda hacer algún tipo de coalición. Es ver, sobre todo va a ser el domingo, lo más importante, el domingo próximo, de las líneas, ya digo, que pueda dejar sobre la mesa. Mañana, de muchas de estas cosas de las que hemos estado hablando hoy, hablará, como les digo, Luis Tudanca en esa entrevista, en ese espacio abierto especial con Eduardo Gordaliza. Hemos dejado atrás un lunes en el que hemos recordado a Miguel Ángel Blanco. Han pasado 20 años desde que ETA secuestró y asesinó al concejal del PP de Ermua. Por aquel entonces miles de personas se concentraban en toda España para reclamar su liberación. También en Castilla y León, estas de hecho son imágenes de la concentración que hubo en Valladolid. Toda la sociedad española se movilizó contra ese cautiverio que terminó con el asesinato del joven concejal. Este lunes han comenzado los actos conmemorativos que esta semana recordarán un crimen que logró unir como nunca antes a los españoles contra ETA. La Dirección Nacional del PP ha recordado a Miguel Ángel Blanco con este gran cartel del concejal de Ermua, que han desplegado cubriendo la fachada de la sede de Génova cuando se cumplen 20 años de su secuestro. Creo que el espíritu de Ermua significó sin duda un cambio muy importante en la visión de muchas cosas por parte de mucha gente. Ese espíritu impregnaba también Castilla y León en 1997. Como vemos en estas imágenes de Valladolid, una ciudad en la que el Partido Popular ha rememorado lo ocurrido hace 2 décadas. Fueron días en el que de alguna manera todos supimos que ETA, siempre que atentaba, estaba atentando contra todos los españoles. Un duelo que también se ha repetido en el País Vasco. En Baracaldo todos los partidos, incluido Bildu, han depositado simbólicamente estas flores blancas. Donde nada recuerda a Miguel Ángel Blanco es en el Ayuntamiento de Madrid, que ha rechazado colocar una pancarta en homenaje porque la alcaldesa Manuela Carmena dice que no se debe destacar a una víctima sobre las demás, lo que ha provocado las protestas de la oposición, de las asociaciones de víctimas y hasta de la Federación de Municipios y Provincias, que ha emitido una circular pidiendo que todos los consistorios participen en las conmemoraciones, especialmente en las de este miércoles, el aniversario de su asesinato. Bueno, 20 años después de un asesinato que conmocionó a la sociedad española, ¿entendéis estas disputas? Lo que no se entiende es que 20 años después del asesinato, del secuestro y del asesinato que marcó que ETA empezara a perder la calle, porque además la perdió de golpe, porque ahí ya todo el mundo pasó lo que pasó y 20 años después se nos olvida que ya hace 5 que no hay atentados, que ETA al final tuvo que acabar claudicando, pues que salga nada menos que una jueza, alcaldesa de Madrid. No queriendo hacer eso, no entra en cabeza humana. No entra en cabeza humana. Es destacar a una víctima, claro, porque estamos conmemorando los 20 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Porque claro Miguel que Ángel se destaca. es un símbolo más. Claro que se destaca, pero porque, insisto, es cuando ETA empieza a perder la calle, incluso cuando muchos ciudadanos empezamos a perder el miedo, cuando muchos ciudadanos salíamos a la calle ya, hasta en Valladolid, ¿no? No, y sobre todo allí. Sobre todo en territorio Berchale. Yo prefiero quedarme pues con estos actos que ha habido hoy, con circunstancias como la que se produce en Valladolid, de que van a poner una calle, quitan la calle de un ideólogo de la dictadura franquista y ponen la de Miguel Ángel Blanco. Esta tarde se ha sabido que en Villalón de Campos, un pueblo de Tierra de Campos, van a poner el nombre de Miguel Ángel Blanco a otra calle. Bueno, prefiero quedarme con eso y decir, bueno, pues chicos, si la alcaldesa... que en Baracaldo, en uno de los actos convocados esta tarde, un concejal de Bildu ha participado en el homenaje. Pues con eso tendría que ver Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, y pensar que si lo que otrora fueron el brazo político de ETA, es capaz hoy alguien de ese partido de poner una rosa blanca en el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, pues hombre,
Yo espero, está a tiempo de rectificar, todavía quedan lamentablemente 3 días en los que hay que recordar toda aquella agonía que tuvimos todos acompañando la de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Yo espero que la alcaldesa de Madrid rectifique, porque sí, es que si no... ha dicho que ha convocado una manifestación en recuerdo de todas las víctimas. Hay que recordar que fue la reacción a la liberación de Ortega Lara y que este concejal pues lo tenía complicadísimo desde el momento en el que le secuestraron. Y sí que es verdad, yo estoy con Nacho en que todas las víctimas hay que darles tristemente el mismo valor, pero sí que hay algunas víctimas, y Miguel Ángel Blanco es una de ellas, que tienen una simbología importantísima para el resultado final del fin del terrorismo de ETA. Y además es que en este momento estamos conmemorando los tristes 20 años del principio del fin, y yo creo que si el principio del fin tienen un nombre, el nombre es el de Miguel Ángel Blanco. Pues estos días lo recordaremos porque a estas horas, hace 20 años, estábamos cruzando los dedos, quizá de forma ingenua, ¿no? Por lo que consideramos que era una posibilidad que al final ETA rectificara y se apiadara del concejal, pero era en balde esa esperanza, porque al final cumplió esa amenaza y 48 horas después acabó cumpliéndola. Le asesinó de un disparo en la cabeza. Lo han llamado Operación Infierno, y a fe que no se han equivocado con un nombre tan contundente. Detrás de esta denominación encontramos una exhaustiva actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que ha permitido desarticular una red dedicada al tráfico de drogas. Han sido detenidas 66 personas en varias provincias de la comunidad, a las que se atribuyen varios delitos, entre ellos uno relacionado con el asesinato de una mujer en el barrio de Pizarrales, en Salamanca. Lo que comenzaba con operaciones aisladas contra el menudeo acababa entre mayo y junio con 66 detenidos en Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia y otras 4 provincias españolas. 18 están en la cárcel y el resto pendiente de la instrucción judicial. Además, otras 3 personas están en prisión por el asesinato de una mujer en Pizarrales, en Salamanca. Es importante también el que se haya dejado sin efecto más de 24 puntos de venta dentro de nuestra comunidad. Se han detectado también pisos francos. La organización estaba muy jerarquizada y eso también ha obligado a realizar 31 registros domiciliarios como este. Que en un piso venden la droga, tienen otro piso para guardar el dinero y en otro pues para almacenar la sustancia estupefaciente. El mostrador que expone lo incautado incluye 25.000 euros, material de laboratorio de droga, móviles, sustancias estupefacientes y armas de guerra. El carácter violento, muy violento, de sus componentes. Un Kalashnikov con 200, casi 300 cartuchos puede hacer mucho daño. En algunos de los operativos han llegado a intervenir hasta 300 agentes de policía y guardia civil, como este en el barrio de Pajarillos, en Valladolid. Precisamente en esta ciudad el cabecilla movía los hilos de todo el entramado. A los detenidos se les investiga por tráfico de drogas, homicidio, pertenencia a organización delictiva y por depósito y tráfico de armas. Hay que felicitar, por tanto, a la policía y a la Guardia Civil por este éxito, por esta impresionante operación que parecía más de una película, ¿no? Tenían armas de guerra, ¿eh? Les han incautado armas de guerra. Increíble. Es un hecho que por lo menos nos da cierta tranquilidad a los ciudadanos, que tenemos los cuerpos y fuerzas de seguridad, está visto en primer tiempo de revista, vamos. Y de eso primer tiempo de revista y de acción. De eso nos tenemos que alegrar. Gracias, Nacho, por venir a tu última tertulia de la temporada. No te garantizo que si me invitas la próxima, cada vez que venga estreno una corbata. Por favor, serás nuestro fichaje estrella una vez más. Gracias, Marga. Muchas gracias. Y también nos vemos. Feliz verano, a los dos. Igualmente. Ernesto, a ti te sigo viendo mañana, ¿vale? Hasta mañana. Y a ustedes también, no mañana, sino dentro de unos minutos, después de la publicidad, que tenemos que contarles más cosas. Hasta ahora. Esta noche en el tiempo de entrevista vamos a mirar hacia Iberoamérica. Queremos conocer las oportunidades que ofrece ese mercado a las empresas de nuestro país y, por supuesto, también a las empresas de Castilla y León. Y lo hacemos con la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. Su presidenta, como les digo, es Nuria Vilanova. Nuria, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Ha estado usted en Castilla y León, reunido con Empresa Familiar de Castilla y León, presentando este congreso, el congreso de CEAPI, Iberoamérica, Plataforma Empresarial de Futuro en Común, que se va a celebrar entre el 26 y el 27 de septiembre en Madrid, y donde entiendo que se hablará de esas oportunidades de negocio que existe para las empresas españolas en Iberoamérica, ¿no?
Pues nuestro objetivo es reunir a los mayores empresarios de Latinoamérica con el tejido empresarial español, y creemos que creando relaciones de confianza, conociéndonos, pues las oportunidades son siempre mucho mayores. En estos momentos, Castilla y León creo que solo exporta un 3% a Iberoamérica. ¿Cómo se puede mejorar el nivel de exportaciones desde las empresas de nuestra tierra? Pues desde luego es imprescindible dedicar tiempo a Latinoamérica, viajar, conocerlo, y este congreso va a ser una gran oportunidad porque nos vamos a traer a Latinoamérica, a España. Tenemos en este momento más de 40 conferenciantes confirmados que son entre la primera y máximo la quinta empresa familiar, corresponden a las mayores empresas familiares de todos y cada uno de los países latinoamericanos. Nunca ha habido en España una concentración de grandes empresarios latinoamericanos de este nivel, y va a ser una oportunidad para conocernos y para interactuar. De todas maneras, hay ya empresas de Castilla y León haciendo un gran trabajo en Latinoamérica. Y denos alguna pista, ¿qué sectores son los que tienen más posibilidades en ese mercado iberoamericano? Bueno, es un mercado enorme, de un gran número de habitantes, es un mercado en crecimiento, entonces funciona todo lo que aporte tecnología, metodología, alguna ventaja, funcionan los productos de consumo, de tecnología, está todavía mucho por hacer en materia de infraestructuras. La realidad es que muchas empresas tienen oportunidades. Si nos fijamos en los socios de CEAPI, pues tenemos desde empresas del sector de infraestructuras como Collosa, empresas de consumo como Matorromera, Carlos Moro o Tomás Pascual, Leche Pascual, y tenemos empresas del sector financiero y servicios como Isidoro Alanis de Global Exchange. Son buenos ejemplos de cuáles son las oportunidades en Latinoamérica. Claro, aquí el sector de la agroalimentación es muy importante en la economía de Castilla y León. Este sector es pujante también. ¿Se reclaman desde Iberoamérica productos de nuestra tierra, por ejemplo? Pues sin duda, porque estamos en un mercado donde ha ido creciendo la clase media en estos últimos años y donde el producto premium tiene un espacio muy importante, ¿no? Un país como México, tan enorme, pues la clase alta, aunque sea relativamente pequeña, en términos absolutos es brutal. Entonces el buen vino español, los productos de Salamanca, el buen jamón y muchos otros tienen desde luego una acogida estupenda, aparte de que España cada vez tiene más prestigio y más relevancia en Latinoamérica. Sí, ¿hemos sabido aprovecharnos de esas buenas relaciones históricas con Iberoamérica o no? ¿O les hemos dado la espalda? Pues probablemente les hemos dado la espalda y durante algún tiempo no hemos sido conscientes de la fuerza de Latinoamérica, ¿no? Son mercados tan grandes que cuando hablamos de grandes empresas, grandes empresarios, estamos hablando de compañías que tienen, pues FEMSA, por ejemplo, en México, 140.000 empleados, o sea, son muy grandes. Las fortunas en Latinoamérica son enormes, ¿no? Y de otra dimensión que en España. Pero sí que en los últimos años yo creo que ha habido, gracias a la crisis, nos hemos interesado mucho más por los mercados latinoamericanos y también los mercados latinoamericanos están más pendientes de España. Buena prueba de ello, por ejemplo, es el número de latinoamericanos que tradicionalmente estudiaban de las grandes familias en Estados Unidos y que hoy llenan las escuelas de negocios en España. En ocasiones, a lo largo de los últimos años, cuando empresas españolas se planteaban la posibilidad de ampliar su negocio, de exportar o de invertir, de hecho, en países latinoamericanos, siempre surgía la misma duda, el de la seguridad jurídica. ¿Son estos unos buenos tiempos para hacer negocio con Iberoamérica y garantizar que hay una seguridad jurídica por parte de los diferentes gobiernos? Bueno, o al menos por la mayoría de ellos. Claro, estamos hablando de un mercado de 500 millones de habitantes con países muy diferentes. No existe
una sola Latinoamérica, cada país tiene sus características diferentes y lo que sí, bueno, yo creo que en España la maldición es que tengas un pleito, ¿no? Yo creo que eso es común en todo el mundo y mi recomendación es siempre buscar socios de calidad, establecer relaciones de confianza para no tener que acabar en pleitos, ¿no? Hay que elegir muy bien con quién trabajas y cómo lo haces y precisamente ese es el objetivo de nuestra asociación, crear redes de relación que nos permitan pisar sobre seguro, no sobre tierras movedizas, e ir de la mano de aquellos empresarios de confianza que nos pueden ayudar a tener éxito en el difícil camino de la internacionalización. ¿Y cuáles son en estos momentos esos mercados, esos países donde se puede pisar más sobre seguro? Yo creo que hay oportunidades absolutamente en todos los países en este momento en Latinoamérica y que tenemos que mirar, pues eso, cuál es no descartar, mirar bien, viajar, gastar tiempo, conocer a empresarios. Hay países pequeños como Paraguay, que a lo mejor para muchos cuesta hasta situarlo en el mapa y que hoy está en un momento muy interesante de crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años, a pesar de la pequeña dimensión del país, está recibiendo inversiones del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y que merece la pena estudiar. Por ejemplo, por supuesto, México es el gran mercado de Latinoamérica. Usted ha estado recientemente en México y claro, ahora cada vez que hablamos de México nos acordamos de las relaciones que mantiene con su socio del norte, con Estados Unidos. ¿En qué medida se pueden beneficiar las empresas españolas de ese proteccionismo que ha impuesto Donald Trump después de llegar a la Casa Blanca? Pues desde luego para España esto es una ventaja, porque quizá ese proteccionismo no ha tenido el impacto todavía económico, porque no se ha concretado en tantas medidas. Yo creo que han sido más tweets que medidas. Afortunadamente, la interrelación entre México y Estados Unidos es brutal, brutal. Muchas empresas mexicanas nos exportan a Estados Unidos porque ya han comprado y tienen sus propias fábricas en Estados Unidos. Hay una gran interrelación. Pero yo creo que ha servido de toque de atención a los grandes empresarios mexicanos de que diversificar es bueno y que mirar a Europa, tener un pie en Europa y para ello utilizar España como plataforma es imprescindible, porque en un mundo donde hay crisis, donde hay momentos de dificultad, el mayor aliado de las compañías es la diversificación. ¿Y usted cree que las cosas irán a peor? Es decir, es verdad que inicialmente fueron muchos tuits, fueron muchos mensajes controvertidos por parte de Donald Trump, pero que al final la realidad es la que se va a acabar imponiendo y que no se le puede poner puertas al campo y tal y como dice usted, pues evidentemente las relaciones entre Estados Unidos y México van más allá de lo que pueda desear Donald Trump, ¿no? Yo creo que el impacto económico no será el que se temía incluso antes de las elecciones, pero sí habrá un impacto de sensibilidad, de interés diferencial, ¿no? Y que eso puede beneficiar en España. Me decían, por ejemplo, México es un gran país consumidor de maíz y aunque es un gran productor necesita importar, ¿no? Y que tradicionalmente Estados Unidos era el granero del maíz de México, ¿no? Y que me comentaban que ahora están aumentando las exportaciones desde Argentina. No sabemos si por precio o por las relaciones, pero desde luego yo creo que México va a salir reforzado de esta situación y va a ser una compañía mucho más global porque, por decirlo de manera coloquial, los empresarios mexicanos se están poniendo las pilas y no quieren ya depender solo de Estados Unidos. Bueno, queremos aprovechar la oportunidad de contar con nosotros con Nuria Vilanova, que es la presidenta de CEAPI, que viaja muy a menudo a Iberoamérica, que conoce la realidad de esos países para preguntarle por lo que es actualidad, evidentemente, durante los últimos tiempos. ¿Hay preocupación por la situación que se vive en Venezuela, por la deriva que ha tomado la situación en Venezuela?
Yo creo que por Venezuela hay preocupación, pero también hay mucho dolor, ¿no? Porque es lacerante pues ver cómo un país de ese nivel de riqueza está sufriendo de una manera tan brutal, cómo se está dividiendo la población y cómo está aumentando el nivel de violencia, ¿no? También hay preocupación de efecto contagio, ¿no? de pensar en la debilidad, digamos, de la estructura política de otros países que, en función de quién sea el próximo presidente, pues Venezuela muestra que la política es importante y que las elecciones políticas marcan el rumbo de los países. ¿Es la política la que está frustrando las posibilidades de esos países tan ricos, Venezuela con el petróleo, pero también Argentina y otros países vecinos, que son o que tienen una gran potencialidad, pero que al final se ven frenados por una u otra razón? Bueno, Argentina, con el cambio político, con la llegada del presidente Macri, vuelve a estar en el punto de mira del mundo empresarial. La OCDE está estudiando el que Argentina pueda entrar en la organización. Las grandes empresas están pensando en volver a invertir en Argentina, o sea que desde luego el impacto de la política no es menor en la economía y por lo tanto en el nivel de vida de los ciudadanos de un país. Muchísimas gracias, Nuria Vilanova, que es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. De esas relaciones entre Iberoamérica y España, de esas relaciones empresariales, se va a hablar mucho entre el 26 y el 28 de septiembre en Madrid, en ese congreso que lleva por título Iberoamérica, Plataforma Empresarial de Futuro en Común. Gracias, Nuria. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Nos hemos acercado hasta Iberoamérica, ahora les tengo que despedir, recordarles simplemente que mañana las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión y que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar a todos cómo se despierta esta jornada en nuestra comunidad. Gracias amigos por su compañía, que descansen.